esos datos que nosotros damos para hacer un perfilamiento de nosotros con el fin de poder darnos una mejor experiencia y darnos información que sea de nuestro uso, pues que nos sirva a nosotros como personas en nuestras vidas y que de pronto nos afecte social, económico, políticamente de alguna forma. Bueno, el contexto. Esta teoría de los usos y gratificaciones nació enmarcada en profundas crisis económicas y sociales también. Por ejemplo, las crisis por las que afrontaban o por las que pasaban los países perdedores de la guerra con las deudas externas, o por ejemplo, la Gran Depresión de Estados Unidos, que fue pues una consecuencia de la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York. Bueno, eso por parte pues de las crisis. Pero aparte de las crisis, siguiéndonos a otra parte del mundo, por ejemplo Alemania, hubo un auge propagandístico con el ascenso de Hitler en el 1933. Aquí como podemos ver, por ejemplo, en las imágenes, hay un cartel que es propaganda nazi, y hubo mucho auge de eso porque incluso Hitler en ese año, 1933, nombró a un ministro de Ilustración Pública y Propaganda que se llamó Joseph Goebbels, que era pues encargado de difundir toda su ideología por todos los medios posibles. Entonces echó mano, digamos que el teatro, del cine, de la música, de todos los medios culturales posibles que tuviera a mano. Entonces incluso pues también fue un descubrimiento de que la guerra pasada no solamente fue de balas, naciones y bombas, sino que también fue una guerra propagandística. En 1930, cuando nació pues esta teoría, también estuvieron presentes otras teorías y otras que nacieron posteriormente. Las que ya estaban fue, por ejemplo, la teoría hipodérmica, que ya venía 10 años anteriormente avanzando. La teoría hipodérmica, digamos que fue contraria a esta teoría de los usos y gratificaciones, en tanto que era, por ejemplo, una gran biblioteca donde entrabas y te daban el libro obligado a leer. En cambio, esta teoría, entrabas a la biblioteca y tenías libertad para escoger qué sección y qué libro leer. Por eso se dice pues que el público o la audiencia tiene un poder. Posteriormente, y ya para los 40, la teoría de la información también surgió, y también la teoría de los efectos limitados, que yo creo que esta teoría de los efectos y gratificaciones fue un antecedente para los efectos limitados en tanto que le daba poder a la audiencia. Bueno, aparte pues en conclusión, pues el 930 estuvo enmarcado por las grandes crisis financieras y económicas, por el auge propagandístico y por el nacimiento de esta teoría. Bueno, Pásalo, pásalo. en los exponentes tenemos como principal exponente, podemos hablar que es de Elihu pues, no sé cómo lo pronuncio en la verdad, pero ese fue el primero que empezó a estudiar empíricamente sobre las audiencias con los medios y ese afirmó, no importa cuán grande y poderoso sea el medio, ese no podrá ejercer ningún tipo de influencia sobre el individuo al que la información o el impacto creado por dicho medio no le haya resultado útil del contexto social, psicológico en el que éste se desenvuelva. Esto es algo, como ya lo había dicho antes, que lo que nosotros veamos en las redes sociales, en los medios, no nos va a afectar si este hecho o esta información que veamos no está dentro de nuestra realidad. Es decir, un ejemplo de esto es, digamos, lo que pasó con la bomba, lo que se explotó en Libia, eh, aunque fue un hecho muy perturbador y muy asombrante, pues a nosotros como tal no nos afectó en ningún momento. Nosotros, si tuviéramos familiar, de pronto nos hubiera afectado, pero el resto solo fue como el impacto y ya, y eso se desapareció. Mientras que algo que sí nos afecta mucho y nos sigue afectando fue lo que pasó con el abogado en Bogotá, la muerte del abogado en Bogotá, porque es nuestra realidad, somos colombianos y como tal, esto pasa diariamente en nuestras vidas y nos vemos muy afectados en esto. Entre Katz, Gubernich y Haas establecieron cuatro necesidades que satisfacen la comunicación individualmente y masivamente, que son las necesidades cognitivas, que son las necesidades
del siempre querer saber qué es lo que pasa, siempre teniendo información de las cosas. Las necesidades afectivas, que son las de tener experiencias emotivas y agradables por medio de los medios. Las integrativas, que son más integradoras, perdón, son lo podemos decir más bien las redes sociales, que es la interconectividad que tenemos entre personas, familiares, amigos, personas externas y todo eso. Y las necesidades de diversión son todas las necesidades que tenemos de entretenimiento, ya sea por medio de películas, revisar hacer scroll en redes sociales, ver TikTok, ver YouTube, ver lo que sea. Estas necesidades que tenemos como seres humanos que las creó las redes sociales, que ya es como una adicción más que todo, porque no podemos dejar de ver siempre estos contenidos. Eh, Ya McQuill, Bloomer y Brown sugirieron 4 categorías para las graficaciones de las audiencias, que eran la diversión, las relaciones interpersonales, la identidad personal y la vigilancia del entorno. La diversión, como les digo, es 100% lo que es entretenimiento. Las relaciones interpersonales está ligado completamente a las redes sociales. Hoy en día esta teoría es más aplicada al estudio de cómo las redes sociales afecta a las personas que ven pues que utilizan las redes sociales, la identidad personal y la vivencia del entorno de cada uno. Entre las discusiones pues, más relevantes, Cheney en el 1972 con su compañero pues, Elliot, 2 años después, criticaban a la teoría de los usos y gratificaciones por ser individualista, mentalista y psicologista. Pues porque ya se había dicho que las audiencias echaban mano de lo que les servía en su contexto psicológico y social. Entonces, por tener pues, ese matiz de psicologista, entonces fue tachado de eso. También fue rechazado de los escultos culturales de la escuela de Birmingham, que afirmaba que era demasiado racionalista instrumental y que no podía por eso entrar a esa escuela que era pues de experimentación, que era, eh, bueno, lo contrario de racionalista, empirista. Dale. Bueno, ya por último, es la aplicación que se le da hoy en día en investigaciones modernas a esta teoría. Lo que se utiliza más hoy en día es en saber cómo los contenidos que se dan en las redes sociales como Twitter, Instagram, Facebook, cómo estos afectan las necesidades de los seres humanos, ya sean cognitivas, afectivas, ¿cómo es? De aversión o de relaciones interpersonales. Y ya culminando, quisiera mostrarles un videito que muestra cómo pues la teoría de los usos y las graficaciones, cómo es aplicada en las redes sociales y en el Internet más que todo. Este señor habla, pues un texto de una señora, no me recuerdo bien el nombre, Marta algo, no me acuerdo bien el nombre, y está da unos ejemplos de cómo la teoría de los usos se es aplicada a la web 1.0, la web 2.0 y la web 3.0. Entonces, se los voy a mostrar, es un videito de aproximadamente 8 minutos y ya, a ver, me dicen si escuchan. Hola chicos, ¿cómo están? Este es un nuevo video complementario de nuestro curso Teoría de la Comunicación. El título de este video, como aparece en la parte baja, está referida a la teoría de los usos y gratificaciones aplicada a las redes sociales. Bueno, este es un texto que, como ustedes han podido observar o han podido leer, está basado en la clásica teoría de los usos y gratificaciones que fue lanzada allá por los años 70 del siglo XX por Brunner y Katz, y que sin lugar a dudas su tópico
o su punto de referencia pasan a ser las redes sociales. Cuando hablamos de la teoría de los usos y gratificaciones, no debemos olvidar que esta es una teoría que tiene ciertas peculiaridades. En primer lugar, ya no se enfoca en el papel preponderante de los medios, no, su foco de atención pasa a ser la audiencia. Es decir, ya no me interesa ver cómo los medios de comunicación influyen en la audiencia dentro de esa concepción funcionalista de la mayoría de las teorías de la comunicación del siglo XX, no. Lo que a mí me interesa saber es cómo la audiencia, de alguna manera, utiliza esos medios para gratificarse, para satisfacerse. Entonces, en este caso, cuando hablamos de esta lectura que ustedes han revisado, escrita por Fátima Martínez, debemos recordar, número uno, qué son las redes sociales, estas redes donde no hay una jerarquía, según señala la autora, estos espacios donde uno tiene la oportunidad de conectarse con otras personas, rompiendo el espacio-tiempo, pero también saber que estas redes sociales aportan ciertos valores, como señala la autora en el escrito. Valores como ella denomina la amistad, por ejemplo. Yo tengo acceso a una gran cantidad de amigos y voy sumando amigos, voy de alguna manera fortaleciendo esa amistad porque yo le doy un like, un me gusta a un comentario de un amigo para de alguna manera reforzar ese lazo. Me brinda también confianza porque yo comparto cuestiones personales con otros individuos y no pongo reparos en compartir aspectos que son muy personales, que de repente en la vida real no los diría, pero que en mi red social sí lo comparto, que tiene que ver con cuestiones domésticas de repente. Y por supuesto, crecen estos valores cuando hablamos de la felicidad, también tiene que ver con aspectos como luchar contra la soledad, porque también es una forma de estar cerca de otros amigos. Entonces, en esta lectura, Fátima señala que las redes sociales aportan valores que de alguna manera satisfacen ese requerimiento muy humano. Fátima también hace una discriminación o una distinción entre tres periodos dentro de la evolución de Internet. Ella hace un comparativo entre lo que fue la web 1.0, la web 2.0 y la web 3.0. Y hace un ejemplo que seguramente a ustedes también les pareció muy bueno con respecto a la biblioteca. Es decir, cuando yo hablo de la web 1.0, es el equivalente a que yo ingreso a una biblioteca y yo cojo un libro. ¿Por qué? Porque en la web 1.0 el individuo es un sujeto pasivo que solamente revisa contenidos. Reviso mi correo electrónico o reviso una página web. Bueno, el equivalente sería que yo ingrese a la biblioteca y reviso un libro. La web 2.0, que nace con la frase acuñada por Tim O'Reilly allá por el año 2004, es el momento en el cual el individuo se convierte en un sujeto activo que genera contenidos, que sube contenidos a la red, que comparte. Esto coincide con el momento en que aparece Facebook allá por el año 2004. Y el ejemplo que pone Fátima en la lectura tiene que ver con la biblioteca. Entonces, ¿qué vendría a ser en la web 2.0? Aquel individuo que escribe un libro y, por supuesto, lo comparte en la biblioteca. Y el tercer hito o el tercer momento está referido a la web 3.0. Cuando hablamos de la web 3.0, estamos hablando del momento en el cual ya la web me sugiere temas relacionados a los que me gusta. Algunos le llaman la web semántica, la web inteligente.
que de alguna manera me sugiere temas. Seguramente si ustedes entran a Amazon y revisan un libro, es muy probable que luego les lleguen materiales relacionados a sus gustos. Lo mismo hace Fátima en su ejemplo con la biblioteca. Si yo estoy en una biblioteca, es probable que luego de sacar algunos libros, alguien me aconseje temáticas relacionadas a las que yo normalmente consumo en esa biblioteca. Es decir, alguien me dice, bueno, como te vi algo de sacar algún libro de literatura universal, sería bueno que revises este libro. Por eso es que ella hace un comparativo muy interesante de lo que es estar en una biblioteca con esta evolución. Ella se centra básicamente o principalmente en la web 2.0 y para eso hace mención de Tim O'Reilly. Ella hace mención de lo que significa hoy las redes sociales, de las expectativas que normalmente llena y sobrepasa las redes sociales, es decir, las redes sociales superan las expectativas del usuario. ¿Por qué? Porque te permite romper el espacio-tiempo, porque te permite llegar a una gran cantidad de personas simplemente con digitar, porque te permite recibir instantáneamente una respuesta al estímulo, a la pregunta, a la consulta. Entonces, sin lugar a dudas, algo que señala Fátima en su escrito, en el escrito denominado La teoría de los usos y gratificaciones aplicadas a las redes sociales, es que la persona puede tranquilamente superar sus expectativas de uso con respecto a las redes sociales. Por lo tanto, cumple con uno de los puntos que señala la teoría de los usos y gratificaciones, que normalmente la persona es la que tiene en un estado consciente la potestad de elegir qué medio de comunicación utiliza. Porque no se olviden que la teoría de los usos y gratificaciones parte de ciertos postulados y uno de ellos es que la audiencia es activa en su uso y que los medios de comunicación compiten con otros medios de comunicación o con otras distracciones. He ahí la relevancia de la teoría de los usos y gratificaciones, porque de alguna manera un medio de comunicación que no logra conectar con la audiencia, es decir, si la audiencia no le interesa ver ese contenido, escuchar ese contenido, leer ese contenido, seguramente pues va a tener que desaparecer ese contenido, porque lo importante es que la audiencia consuma el contenido. Entonces, la relevancia de la teoría de los usos y gratificaciones está justamente en el cambio de enfoque en el estudio. Ya no se estudia necesariamente cómo los medios persuaden, cómo los medios influyen, no. Acá, el papel activo de la audiencia. ¿Qué hace la audiencia con los medios de comunicación? En este caso, la lectura se centra en los aspectos que tienen que ver con el uso que da la persona a las redes sociales. Espero que con esta pastillita usted pueda haber comprendido. Bueno, Listo. listo. Muy bien. Bueno. Preguntas, muchachos. Comentarios, inquietudes. Bueno, sí, antes de las preguntas yo quiero pues dar una moción de claridad, sino que el del video Sí. dice que inició en los 70, pero en realidad inició en los 30 y se consolidó, sí, en los 70. Gracias, compañero. Muy bien, Kevin. Compañeros, chicas, preguntas, inquietudes, comentarios, dudas. ¿Todo entendido entonces? Según lo que nos hablaron los compañeros. No hay ningún comentario. No hay nada por decir, estamos muy participativos hoy. Muy bien, muchachos. Sebastián, Kevin. Bueno, si quieres ya puedes dejar de compartir pantalla, ¿cierto, Sebastián? Bueno, yo quería ahondar en un aspecto que ustedes mencionaron de las necesidades, o más bien las gratificaciones, que se obtienen con la teoría de las gratificaciones propiamente, y es
con las necesidades afectivas, cognitivas, de integración personal y de integración social. ¿Cómo creen ustedes que eso se ve reflejado al día de hoy? Si bien el video, lo que mostraron ustedes, hace referencia específicamente a las redes sociales y con suma pertinencia lo expone el docente, ¿qué qué otras referencias ustedes encuentran en la actualidad frente a esa satisfacción de necesidades afectivas o cognitivas o de integración personal y social? Caso actual, ¿qué análisis hacen más bien en términos de la actualidad, aparte de las redes sociales? Si tienen algún caso en específico. Fue una pregunta, pero Para a nosotros y ver. para todos. No, para ustedes, obviamente, pues ya para... No, los demás están muy participativos, están tan participativos que están por ahí escribiendo las preguntas, los comentarios. Hay que darles que se tomen el tiempo, ¿cierto? No, la pregunta, Sebastián y Kevin, es para ustedes, dentro de esas necesidades que ustedes nos mostraron ahorita, que van de acuerdo a la teoría de los usos y gratificaciones, y de acuerdo pues también a uno de los exponentes teóricos de esta teoría, se nos dice que las audiencias, los públicos, tienden a satisfacer unas necesidades que las clasifican en cuatro: necesidades cognitivas, afectivas, de integración personal, una necesidad de integración personal y una necesidad de integración social. La pregunta está dirigida básicamente a esos cuatro elementos o algunos de ellos, cómo los encuentran ustedes insertos en alguna circunstancia, acontecimiento o alguna realidad al día de hoy, cosas que estén pasando en Colombia, en el mundo. ¿Qué creen ustedes? De pronto pensar. Pues yo Sí, creo, digamos que pues con lo de la pandemia, creo que eso se vio un poquito más aumentado, pues digamos acá últimamente lo que está pasando desde que nos soltaron, pues digámoslo así, desde que nos soltaron, la gente se empezó a reunir muchísimo más porque se dieron cuenta que esa necesidad que tenemos de integración, de relaciones interpersonales era muy necesaria, que hasta la gente que era muy solitaria se dio cuenta que estar solo y estar como en esa incertidumbre de estar tan solo es muy, muy duro, y con la pandemia creo que se aumentó más aún, y los problemas psicológicos y sociales que esto ha dejado son graves, porque sí, la gente se dio cuenta que no podemos vivir solo individualistas, sino que también tenemos que tener unas relaciones, porque esas relaciones nos ayudan de alguna manera a sobrepasar ciertos momentos. Entonces yo lo podría decir que esas relaciones interpersonales con la pandemia se han hecho como más fuertes y han hecho que la gente hoy en día se está reuniendo más, aunque es malo, pero bueno, se están reuniendo más porque se dieron cuenta que son necesarias. Creería que eso sería un buen ejemplo. muy bien, Sebastián, muy bien tu análisis. Kevin, ¿tiene algún análisis de caso en particular, algo que haya notado? Sí, bueno, pues primero como diciendo que también, pues aparte de necesidades emocionales y eso, también hay necesidades biológicas y que están pues en el que cada persona necesita también descansar, cada persona necesita comer, ¿cierto? Pero en el contexto, tal vez al principio de la pandemia que había como que una necesidad, un deseo o será postureo, que era el de reinventarse. Entonces está pues ese discurso y bueno, no se sabe pues cuántos se reinventaron, pero también. Muy bien, Kevin. Muy bien. Bueno, pregunto de nuevo. Ya escribieron las preguntas, muchachos. El resto. Ya organizaron sus ideas por si tienen algo que decir. Profe, yo creo que nosotros no nos reinventamos, sino que aprendemos, digamos que en estos momentos a la fuerza, porque, o sea, nosotros no estamos dejando de aprender lo que ya tenemos de años atrás para aprender esto, sino que con lo que tenemos atrás estamos fortaleciendo esto. José, sí, lo que menciona Kevin es
poniendo pues, en un punto pues, de inflexión crítica o de discusión esos términos que se incorporan mucho en la actualidad, el léxico social que es reinventarse o una nueva normalidad, son cosas muy forzadas. ¿No? Reinventarse es un asunto que suena dadas las circunstancias a la fuerza, más bien es como adecuarse, ¿cierto? No que el término es como más bonito, ¿cierto? Lo mismo de la nueva normalidad, que es diferente a la anormalidad, y el término debería ser anormalidad, ¿cierto? Pero bueno, interesante lo que ustedes dicen, articulándolo propiamente la teoría de los usos y gratificaciones y redondeando también lo que los compañeros, bueno, articulando algunas cosas de los compañeros que nos acaban de explicar de la teoría. A ver, esta es una teoría, muchachos, que uno piensa que está como revaluada en ciertos aspectos, dada la actualidad. Sin embargo, también tiene como unos efectos o ciertas aplicaciones o ciertas manifestaciones, como el video que nos acaban de mostrar de las redes sociales, ¿cierto? Es interesante y hay mucho más que hablar frente a los usos y gratificaciones en el fenómeno de las redes sociales, de la comunicación digital, el fenómeno del ecosistema de medios, todo lo multimedia, por ejemplo, claro, ahí entraría perfectamente. Lo cierto es que esa teoría de los usos y gratificaciones se ubica en un panorama, en una realidad eh, contextual, un contexto histórico o social determinado, por allá 30 y 40, donde imperaba básicamente que medios de comunicación masivos, ¿cierto? En un momento muy naciente en ese entonces, bueno, la televisión sí llegó más tarde, un poco más tardía, pero que eran 30 y 40, pues estaba el fenómeno de la propaganda, la radio y la prensa, ¿cierto? Los que robaban más que todo el show. Y obviamente también el cine, pero como un instrumento propagandístico, ¿cierto? Con el fenómeno de las guerras mundiales. Lo cierto es que, a ver, esta teoría puede ser una antítesis o se ubica también dentro de esas teorías clásicas que hicieron una contraposición o manifestaron más bien, pues se apartaron más bien de esas otras teorías funcionalistas, es decir, de los efectos directos de las audiencias. Entonces aquí muy claramente se nos dijo que los usos y gratificaciones centra su foco de estudio, su enfoque está más orientado a entender el fenómeno de las audiencias, de los públicos, es decir, ya las mismas personas, las mismas audiencias, todo este asunto de la recepción de la información, de los contenidos, los consumos, los usos de la información, ya no propiamente de esos efectos de los medios de comunicación, sino mirar otras posibilidades en términos de que las audiencias que hacen con eso que consumen, qué otros significados, qué otros sentidos, qué otras interpretaciones hacen de eso que reciben de los medios de comunicación masivos, ¿cierto? Entonces, lo interesante de esta teoría es que muchas de estas teorías que las conocen como teorías, pero en realidad son investigaciones, estudios a profundidad de comunicación, parten de investigaciones realizadas en terrenos de campo. Es decir, cuando ustedes escuchen el término de investigación empírica, se refiere más que todo a investigaciones o proyectos o iniciativas, estudios que se hacen propiamente en casos o en circunstancias concretas donde se apela irreduciblemente o indudablemente más bien en indagar en las experiencias de los individuos. Es decir, ellos hicieron, estos investigadores que nos mencionan los compañeros, hicieron las investigaciones de audiencias, algunas de ellas de corte muy cuantitativo, pero también cualificaron ciertos aspectos, ciertos atributos y características que dieron cuenta de que evidentemente al momento de hacer esos usos y consumos de la información y de los contenidos de los medios, las personas obtienen una serie de gratificaciones. ¿Y cómo se entiende esa palabra de gratificaciones? Algo que me satisface, ¿cierto? La satisfacción de una serie de necesidades personales, incluso colectivas. Entonces, la satisfacción de necesidades, muchachos, si bien como las clasifican, de acuerdo a unos teóricos, creo que de Eric Katz,
lo de necesidades cognitivas o afectivas. Lo cognitivo hace parte como del aprendizaje, de la adquisición de conocimiento. Lo afectivo tiene que ver mucho desde el entretenimiento. Yo me río, lloro, manifiesto y exploro una diversidad de sensaciones y emociones al momento del mismo consumo y el uso de la información. También mencionan unas necesidades de tipo de integración personal, en términos de que eso, ahí se puede observar un efecto o una influencia del medio y de los contenidos en la misma persona, en su subjetividad, en la construcción de su propio ser, y otras también de integración social, que hace más parte de la interacción con el otro, ¿cierto? De interactuar socialmente con otras personas, ¿cierto? Lo cierto es que la teoría de los gratificaciones no, también lo mencionaban los compañeros que por allá en los 70 tuvo una serie de variantes, también muy centradas precisamente a ver, muchachos, uno me un asunto de las gratificaciones que una persona cualquiera o un grupo de personas determinadas cualquiera frente a lo que consumen de los medios de comunicación, uno cómo se da cuenta de eso. Son cosas muy simbólicas, muy abstractas, perdón, muy implícitas en cada individuo, en cada grupo de personas. Lo cierto es que eso se despliega en el escenario social y cultural, es decir, a partir de los comportamientos. Incluso a partir de que de los imaginarios, de los pensamientos colectivos, etcétera. Entonces uno encuentra que de esa manera se puede, digámoslo así, medir o estudiar o dar cuenta de esas características, de los atributos que se obtienen en esos, a manera de esas gratificaciones, de esos usos y gratificaciones, perdón, que nos propone pues, la teoría. Ya con lo que nos mostraron el video que fue interesante porque lo articulan con un fenómeno de actualidad y que son las redes sociales, pues miren ustedes todo lo que pasa en el fenómeno de las redes sociales, teniendo en cuenta que el actor comunicativo, que es ese receptor así clásico que nosotros conocíamos, ya cambió, ya hablamos de prosumidores, de producers, o en redes, en fin, eso lo vamos a ver más adelante acá, eh, ya están también produciendo sentido comunicativo. Eso yo creo que ya está muy claro. Lo cierto es que también se sigue consumiendo aún información. También seguimos teniendo gratificaciones. También, aunque estamos produciendo, también estamos manifestando ciertas gratificaciones con lo que se está consumiendo. Entonces, creo que la teoría de los usos y gratificaciones para vista de, también un poco en teoría de la comunicación, algunos de ustedes ya de pronto la conocían. Lo cierto es que es una teoría interesante en la medida en que centra su análisis o su atención en los públicos y que es un fenómeno muy interesante de analizar también porque no solamente es desde ese consumo inmediato, ¿cierto? Sino más bien involucra aspectos de lo cognitivo, en lo psicológico, en los comportamientos sociales, entre otras cosas, ¿cierto? Eso creo que la teoría de la gratificación es fácil de entender en ese sentido porque de entrada nos están diciendo que hay que comprender o fijar nuestra atención es en las audiencias, ¿cierto? Si bien se tienen en cuenta las características del medio y de los mismos mensajes, lo que interesa acá son los sentidos, las significaciones y las interpretaciones que las audiencias hacen de lo que están consumiendo, de lo que están usando, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué pasa en el fenómeno de las redes sociales? Ya para terminar y para darle entrada a la siguiente exposición. El fenómeno de las redes sociales yo creo que es uno de los escenarios inmediatos y de mayor atención en los estudios de comunicación contemporáneos, dado de que ustedes observan que en las redes sociales no solamente uno o las personas comparten información, también están haciendo expresiones de su propia vida privada, perdón, están haciendo extimidades, lo que se le muestra al otro, ¿cierto? Y que ahí se configura todo un sujeto representado o que vive virtualmente
y miren todas las cosas que pasan en las redes sociales, con informaciones de diverso tipo. Algunas, digámoslo así, menos inofensivas o que nos parecen poco importantes, a otras de mayor calibre y que tienen y que involucran en demasía la opinión pública, ¿cierto? Entonces, lo cierto es que uno en las redes sociales no solamente está consumiendo, no solamente está produciendo información, desde luego que estamos haciendo usos y consumos de esas informaciones, de esos contenidos, y estamos obteniendo gratificaciones, ¿cierto? Documental recomendado. Ese está en Netflix y se llama El dilema de las redes sociales. ¿Lo han escuchado? ¿Ya lo han visto? Sí, precisamente lo vi esta semana. Muy bien, Yo también lo vi ayer. muy bien, Natalia. ¿Cómo les pareció? Pues a mí me parece como impactante el hecho de que los mismos creadores de este algoritmo que pues hace, o sea, el algoritmo que nos crea nuestro perfil, que los mismos creadores de esto digan como eviten darle información, eviten alimentarlo más y más. Entonces es como muy impactante. Muy bien. ¿Qué notaste tú, Sebastián, cuando lo viste? Pues, profe, a ver, ese documental pues, lo estaba viendo para otra clase que es escenografía virtual y, no lo, y lo vimos ese con otro que llama Nada es Privado, que hablan Nada, como también sobre cómo se llama? Nada es Privado. Nada es privado. Y hablan también como que todo está, lo que es el uso de los datos y cómo las redes sociales, como Instagram, todo eso, crea un perfilamiento de nosotros y nos muestra lo que queremos mostrar, pero que nosotros queremos ver. Ellos mismos nos conocen mejor que nosotros mismos. Entonces ellos me parece muy miedoso que Instagram tenga ese poder, Facebook tenga ese poder. Y en el documental de Nada es Privado hablan sobre cómo Cambridge Analytics eh, hizo ganar a Trump por medio de estos datos, de estos datos que conseguía por medio de Facebook, consiguió generar un montón de ads y dárselos a la gente más, pues persuadida, a la gente menos, con menos conocimientos, pues un poco más fácil de persuadir y por medio de los datos y todo lo que tenían, hicieron que ganara Trump. Entonces, como que pues las redes sociales tienen un poder increíble que probablemente no se crearon con ese medio, pero gente con malas intenciones lo está cubriendo con ese medio. Entonces hay un debate muy delicado de saber qué se están haciendo con nuestros datos y estas redes sociales que son tan peligrosas para nosotros. Muy bien. Natalia y Sebastián, recomiendan a los compañeros este documental. ¿Qué dicen? Sí, bastante. Sí, yo también estoy en la clase de etnografía y pues me vi los dos documentales y sí, súper recomendados. Pues es como un análisis demasiado fuerte sobre todo lo que estamos viviendo y por ejemplo en el Nada es Privado te dicen al final como, o sea, nosotros mismos somos los que tenemos ese poder de dejar que esto siga pasando, pero obviamente los grandes, los poderosos no quieren que actuemos ni que pase nada de eso, entonces es súper complicado cuando todo está manejado por los grandes. Muy bien, Natalia. Muy bien, Sebastián. Muchachos, sí, para no comentar más del contenido de ese documental, tiene desde algunas puestas en escenas pues, para ilustrar pues, las situaciones muy interesante y es muy al punto de lo que están viviendo las generaciones de ustedes, muchachos. Es eso. Y muchas cosas por observar en ese documental y eso que llaman algoritmo que se convierte propiamente en una acción de posibilidades, opciones que nos dan a nosotros como usuarios, pero al fin y al cabo, a ver, muchachos, tú estás jugando un videojuego y tienes un control en tus manos y tienes una serie de botones, ¿cierto? Tú los vas a oprimir todos de acuerdo a la acción que necesitas hacer, pero tienes todas esas opciones ahí. No es gratuito de que está me gusta, me encanta, esto o aquello, luego que le agreguen otras reacciones, en el caso de Facebook, por ejemplo, eh, etcétera. Sí, aquí hablando también lo que estaba diciendo Alejandra, de las redes sociales con los algoritmos. Los algoritmos
se traducen en eso, en acciones que, en opciones que nos dan las redes sociales, anulado a las acciones que, y las posibilidades que yo tengo de interactuar. Es eso. Y quién sabe, dentro de 5 años, qué otro algoritmo habrán, cuáles desaparecerán. En fin, lo cierto es que está todo muy bien planeado según lo que nos comentan ahí. Y recomendado también, ¿por qué? Porque es por, hay unos testimonios de personas que trabajaron en Google, trabajaron en Instagram, trabajaron en Facebook. Entonces son testimonios de primera mano que nos van a explicar muchas de esas cosas. Sebastián lo está viendo en este momento, pero o sea, en este momento de la clase, ¿o qué? Y es muy interesante cómo muestran la manipulación y la forma en que se puede cambiar nuestro actuar en la cotidianidad. Muy desastre así. Profe, sino que yo lo había empezado a ver esta mañana y pues ya lo estaba terminando, entonces yo dije como que no, abrir el espaciecito y ya lo termino. La clase por ver el documental. Muy bien, no, Tiene que ver, está relacionado, entonces vale. ok, muy bien. Entonces, muchachos, primero recomendación que les doy entonces, véanlo y bueno, ya vimos varias pautas acá. Bueno, entonces, ya para culminar con esto y seguir con la otra exposición, recuerden muchachos que estos estudios de los usos y gratificaciones. La teoría, si bien se centró en los medios de comunicación masivos, tradicionales, unidireccionales, como la prensa, la radio, la televisión, en ese momento, lo que conviene ya es analizar en el contexto de la comunicación digital, perdón, de la multimedialidad, entre otras cosas, el mismo fenómeno de los medios de comunicación, pero ya en el escenario digital, ¿cierto? Recuerden que ya está pasando muchas cosas ahí, desde con la televisión, con la radio, con la prensa. Mire que ya tú ya no, tú puedes suscribirte a un periódico, a una revista, para recibir no solamente el ejemplar físico, sino también a la versión digital, ¿cierto? Incluso hasta de forma interactiva. Pero cómo fluctúa y cómo afecta eso los consumos de los contenidos y sobre todo las interacciones, las retroalimentaciones que nosotros hacemos de eso que estamos consumiendo, ¿cierto? Eso es lo interesante de la teoría de los usos y gratificaciones. Y obviamente la teoría de los usos y gratificaciones también analizarlo desde primero partir de ese estadio del consumo y el uso de la información para analizar otras cosas más a profundidad, las apropiaciones, los significados, las interpretaciones que nosotros hacemos de los usuarios, hacemos de eso, ¿cierto? Todos, no creo que no. Los profesores de teoría de la comunicación y recepción, ninguno nos hablamos de eso, ¿cierto? Lo cierto es que vamos desmitificando cosas y vamos clarificando ciertos asuntos en términos de todo este fenómeno de la comunicación digital, las redes sociales, la convergencia de medios y también entendiendo de que hoy por hoy seguimos hablando de medios de comunicación masivos en su forma tradicional. La televisión, mire que pensaba que iba a desaparecer, aquí sí. La prensa con su formato impreso se pensaba que iba a desaparecer, sigue habiendo prensa impresa, ¿cierto? La radio, seguimos asistiendo a ciertos formatos con cierto estilo de ciertas emisoras, de ciertos programas, pero también tenemos podcasts y tenemos otras narrativas sonoras que se articulan o se desprenden precisamente del lenguaje radial, etc. Pero lo sigue habiendo muchachos, ¿cierto? Entonces, ya nos queda un reto a nosotros como comunicadores y los que vemos en investigación y comunicación y todos estos asuntos, seguir observando, y es ambas cosas. ¿Listo? A veces separándolas un poco y también articulándolas, tratando de mirar o de ver sus puntos de encuentro. Muy bien, comentarios finales, muchachos, para que sigamos con la otra exposición. Algo por añadir. No, profe, ya, yo creo que está todo hecho. Muy bien. Listo, muchachos, muchas gracias. Entonces, seguimos con teoría de cultivo. Valentina y José Daniel. Bueno, profe, buenas tardes para todos. Vamos a presentar acá la pantalla Sí, y ya mi compañera Valentina va a seguir. muy bien.
diapositiva. Bueno, mi nombre es Valentina, mi compañero es José Daniel y les vamos a hablar de la teoría del cultivo. Muy bien. Pasa. Bueno, según la teoría del cultivo, la televisión es un medio esencial y diferente de otras formas de comunicación. Entonces, en este sentido, se argumenta que mientras que la religión o la educación habían sido antes las mayores influencias como las tendencias sociales, luego la televisión era la fuente de imágenes y mensajes más compartidos de la historia. Y que por lo tanto, pues la televisión cultiva desde la infancia las mismas preferencias que el público adquiere de otras fuentes primarias. El patrón repetitivo de mensajes o de imágenes producidas en serie por la televisión genera pues una corriente de entorno simbólico y pues debido a la accesibilidad que tienen las masas a la televisión, pues es uno de los principales brazos culturales de nuestra sociedad. La teoría lo que pretende es diseñar indicadores culturales a partir de los cuales estudian las políticas y los efectos de la televisión de un modo integrador. Entonces, pues en pocas palabras, la hipótesis central de la teoría del cultivo es que los que se dedican más tiempo a ver televisión son los que con mayor probabilidad perciben el mundo según lo reflejan los mensajes que da la televisión. Este consumo excesivo, pues obviamente de la televisión puede hacer que las personas observen el mundo de una manera distorsionada debido a que ya los mensajes los tienen muy interiorizados del medio que difunde. Bueno, el origen se dio en los años 60 por George Gardner en la Universidad de Pensilvania. Él desarrolló un proyecto que se denominaba indicadores culturales. Luego de eso desarrolló la teoría de los efectos de los medios, que denominó la teoría del cultivo. Y el propósito era como ayudar a entender pues precisamente las consecuencias de crecer y vivir en un ambiente cultural dominado por la televisión. Cuando George propuso por primera vez de la teoría del cultivo, que fue en 1979, fue en respuesta a la tradición de la investigación de los efectos de los medios, que se encontraba pues solamente en los efectos a corto de la exposición a los medios. Como resultado, la investigación de los efectos ignoró la influencia de la exposición a largo plazo a los medios de comunicación. Entonces, tal influencia iba a pasar gradualmente a medida que las personas se encontraban con los medios de comunicación en repetidas ocasiones a lo largo. Lo que él propone es que con el tiempo la exposición repetida a los medios cultiva la creencia de que los mensajes transmitidos por los medios de comunicación se aplican al mundo real, ya que pues la percepción de las personas puede ser moldeada por la exposición a los medios y asimismo las creencias y las actitudes o los valores que tengan se forman o cambian. Dale, José. Listo, entonces, profe, para que presente el video, porfa, ya le va a pasar el link. Ok, José, dale. Muchas gracias. Estamos viendo pantalla, muchachos. Sí, señor. Bienvenidos. En esta ocasión quiero contarles acerca de la interesante teoría análisis del cultivo, así que acompáñenme. Los presupuestos de la teoría análisis del cultivo son tres. El primero, la televisión es esencial y fundamentalmente diferente a otros medios.
A diferencia del cine, la televisión es gratis. Es el único medio que no tiene edad. La televisión es el principal contador de historia de la sociedad. Presupuesto número 2. Nos dice que la televisión conforma la manera en que nuestra sociedad piensa y actúa. Atrae a grupos muy diferentes y puede mostrar sus parecidos. La televisión es un medio de sensibilización y culturización. Presupuesto número 3. La influencia de la televisión es limitada. La idea no es que el impacto de la televisión no tenga consecuencias, sino que a pesar de que el efecto ponderable, observable e independiente de la televisión en la cultura puede ser pequeño en un momento dado en el tiempo, este impacto está presente y es importante. Érase una vez una muchacha llamada Lily, una joven muy sociable, tiene muchos amigos. Un día, mientras cambiaba los canales en su televisor, una serie llamó toda su atención y fue así como comenzaron largas horas frente a su televisor. Pasado el tiempo, ella se volvió aficionada a las series y comenzó a percibir una falsa realidad de las cosas. El amor igual a sexo, el dinero igual a felicidad. Cambió tanto su manera de pensar que sus amigos se comenzaron a alejar de ella y se quedó sin compañía. George Kerbner nos afirma que la mayor parte de lo que sabemos o creemos que sabemos nunca lo hemos experimentado personalmente. Es por eso que la teoría de análisis del cultivo nos dice que las percepciones, las ideas y las creencias sobre el mundo son el resultado del consumo de mensajes de los medios de comunicación. Listo, José, muy bien. Todos lo vimos. Listo, entonces voy a seguir. Sí, claro. Bueno, entonces ya como les había comentado la compañera, según pues George, que realizó un estudio sistemático sobre la violencia en la televisión. Para ello, analizó los programas de televisión de 1967 y 1968, ya que consideraba a la televisión como la agencia cultural más ampliamente compartida y la más visible diseminadora de símbolos culturales. O sea, él decía que por la televisión podíamos ver todo lo que pudiéramos y todo lo que quisiéramos. Entonces, también él decía que la teoría del cultivo trata el estudio de lo que pasa cuando vemos mucho contenido violento a través de las pantallas. Por ejemplo, cuando se empieza a explorar la biografía de asesinos, adolescentes, y se llega a la conclusión de que cometieron sus crímenes por influencia de un videojuego o de una serie de televisión. Entonces, la verdad de lo que, pues, yo pienso que después de haber visto el video y todo esto, creo que la televisión no es el primer medio de comunicación como dicen ahí, como dice la teoría, ya que todo empezó desde, digámoslo así, como de la imaginación y el de contar historias hace muchísimos años, ¿cierto? Entonces, eso es lo que ha influido en el crecimiento de toda la historia de la humanidad. O sea que para mí la teoría no es algo como esté tan bien fundamentado para decir que por culpa de la televisión ha habido más, digamos, como más violencia y todo esto. Entonces, bueno, y ya a continuación la compañera les va a compartir sobre esta teoría, más o menos un poco sobre la actualidad. Bueno, aunque la teoría fue formulada entre los años 60 y 70, actualmente pues la teoría sigue estando vigente, pero la diferencia es que ya no se centra solamente en los efectos de la televisión, sino que ya también entra pues los medios digitales como los videojuegos o los contenidos de internet. Eh, o sea, el futuro de la teoría, como decía George, eh,
dice que está en el desarrollo de las instituciones mediáticas, así como también de las nuevas tecnologías. Entonces, lo que él decía es que en la medida en que cambien las instituciones y las estructuras y las tecnologías de producción de mensaje, los términos del cultivo también deberán cambiar. Esta teoría requiere ser abordada críticamente considerando la complejidad de los fenómenos de recepción y las múltiples variables socioculturales que determinan los efectos del consumo mediático en los usuarios o públicos. Entonces, pues hoy en día, como veíamos en el video, esa teoría se aplica ya a las redes sociales, ya que es como con lo que más, pues, o sea, la televisión obviamente también está vigente, pero como vemos un crecimiento de las nuevas tecnologías, ya aplicamos también esa teoría a las nuevas tecnologías y pues es lo mismo que en la televisión. Lo que hacen es como las personas hacerse una realidad de los mensajes que ven en las redes sociales o en los medios digitales y se salen de la realidad y toman como la realidad que ven en estos medios y ya se distorsionan la propia realidad. Y ya. José, ¿vas a decir algo más? No, yo creo que así está todo ya. Bueno, no sé entonces si tienen alguna pregunta. Aquí Kevin nos hace una pregunta. Dice la teoría, ese nombre de cultivo es una metáfora. Pues puesto de manera deliberada, me imagino que quieres decir que. A ver, José Valentino. ¿Qué contaron ustedes con el nombre? Pues Bueno, yo, profe, realmente el nombre yo no encontré como ninguna información de si tenía algún origen o si simplemente le pusieron ese nombre. No sé si José encontró algo sobre pues sobre el cultivo, no sé. pues de haber encontrado algo de cultivo, no, pero podemos hacer la referencia de que, o sea, desde pequeños nos están echando información en la cabeza y están cultivando un ser para un futuro, ¿cierto? Entonces ahí es cuando yo digo que esto de cultivar en la mente y todo eso ya ha venido desde hace muchísimos años. ¿Y cómo empezó todo? Digamos que con un chisme o em, una mala información, que es lo que también habla George ahí, de que en la televisión se da mala información y todo esto, entonces que eso hace que el crecimiento se afecte, ¿cierto? Ujú. Entonces, por eso digo que el medio de comunicación, pues en realidad esta teoría siempre ha existido y va a existir. Muy Entonces, bien. no, pues la televisión no creo que tenga tanto problema ahí en el crecimiento de lo que es el ser humano. Bien, José. Compañero Kevin, ¿se responde tu inquietud? Sí, sí, profe. Bien. ¿Qué otras preguntas tienen ustedes, muchachos? Comentarios. Nada más por decir. Bueno, ahora establezcamos una pequeña discusión, muchachos, muy interesante con esta teoría. Y va para todos, no solamente para José y Valentina, sino para todos, para que miremos bien esta aplicabilidad o vigencia. ¿Ustedes consideran, muchachos, que ese efecto de teoría de cultivo, como lo plantean ellos, es decir, esa, esa fuerte influencia específica de la televisión en las personas, eso se refleja fuertemente en las acciones y comportamientos de las personas al día de hoy? Coloquemos casos de ejemplo, muchachos. ¿Saben cómo creen ustedes que esto se vive en la actualidad? Valentina, ibas a activar este micrófono. Profe, pues es que como decía mi compañero José, yo tampoco considero lo que dice la teoría. O sea, que la televisión influye pues de una manera tan drástica
en el comportamiento de las personas o pues que por lo que vean en televisión ya de eso formaron su personalidad o sus influencias, pues no me parece que sea como tan drástico. Puede que la televisión sí influya en ciertas cosas, pero no como lo plantea la teoría de que esto te forma la personalidad o así como tan drásticamente, no lo considero así. Yo le he dado ejemplo para análisis para que lo hagamos todos. Los programas infantiles, focalizándonos propiamente en un público infantil. Y ustedes quizás tienen hermanitos, sobrinos, primos, en fin, conocen a alguien. ¿Qué pasa con esos contenidos y propiamente con los niños? Nos dice por acá Kevin. Tenía un vecinito que se creía Goku. Incluso llegó a tirarse del segundo piso para volar. Tenían la testes con el caso muy bien. A ver qué otros casos han colocado, han vivenciado ustedes, muchachos. Estamos hablando aquí de un público infantil. No quiere decir de que sea menos capacitado, al contrario. Hace otro tipo de recepción. Es diferente. Ahí podríamos hablar de un efecto de teoría de cultivo en esas circunstancias, en los programas infantiles, por ejemplo, con esta población. Sí, claro que sí. Es que, profe, mire, nosotros cuando estábamos buscando ejemplos, encontramos de que, por ejemplo, uno de los principales es el noticiero, ¿cierto? Porque nos da mucha información y nos dice esto, aquello. Pero obviamente, pues si queremos saber más, buscamos más. Sí. Programas infantiles, yo tenía, bueno, no es muy infantil, pero el profesor superó. Sí. O sea, el profesor superó, es un superhéroe que nos enseña sobre las letras y está luchando contra eso y contra la historia y para que se sepa la verdad. Entonces, también hay ahí un cierto cultivo. Claro, hay un posible efecto un posible efecto de teoría de cultivo ahí, claro, José. Volviendo al caso de los niños, del público infantil. Y aquí estamos analizando los comportamientos propiamente. Y de hecho analicen cómo ve un niño en televisión. Vamos Profe, no hablando sé, usted le tocó Animal Planet al extremo. Sí. Bueno, sí, es verdad. No sé si a los otros compañeros. Yo cuando tenía, no sé, eso que 8 o 9 años, yo veía Animal Planet y yo a veces me creía los animales que mostraban. ¿Pero por qué? Porque también hacían una referencia en el programa de cómo serían los humanos con la fuerza o con la velocidad de lo que son los animales. Entonces yo pienso que ahí también hay un cierto de cultivo. Claro. Sí, aquí estamos, mire que cuando hablamos de hecho, en las teorías, muchachos, que hemos visto y las que vamos a ver, estamos colocando como punto de encuentro en el análisis audiencias mucho mayores, ¿cierto? Personas adultas, casi no abordamos a los niños, ¿cierto? Lo infantil. Y lo infantil tiene todo un cuento, tiene todo un tema profundo, interesante, y lo estamos colocando acá, que conviene en el caso. Y les acabo de preguntar, muy bien, José, por el relato de tu experiencia. También han estado dando cuenta de casos que han conocido ustedes. Sigamos desmarañando eso. ¿Cómo ve un niño televisión? Imagínense en estos momentos ustedes en una casa con un niño. Usted viendo a ese niño ver televisión. ¿Qué hace él? ¿Cómo se comporta? Después de ver el programa, ¿qué hace él? ¿Cómo se comporta? ¿Qué dice? ¿Qué cosas se encuentran ustedes por ahí? En ese caso en particular. Nada, no encuentran nada, muchachos, están pensando. Yo espero que estén pensando. Hay muchas cosas que ver ahí. Repite los diálogos, los gestos, bien. Claro, van muy visibles, ¿cierto? Estamos hablando de lo visible
y aquellas cosas que de pronto son un poco complejas de percibir, pero encontramos explicaciones entonces el fenómeno de interacción entre niños y esos contenidos televisivos. Y de eso que estamos hablando de programas infantiles. No estamos hablando ni siquiera de otros programas, porque ya los niños, ya no hay tanta bueno, la restricción en términos de los contenidos y viendo los los medios, ya es un asunto también familiar. Ya el niño ve una telenovela. Ahí no hacen pues no hacen esa separación de franjas propiamente de las familias, de los núcleos familiares, ¿cierto? Estamos hablando netamente de los programas infantiles. Dice por acá Alejandra, sobrino repite lo que dice uno de los personajes y lo reconoce, por medio de ellos identifica un poco la realidad. Tenemos esos casos. Noten ustedes que el niño a veces es una especie, construye hasta una especie de experiencia también. O sea, el niño consume, ve un programa, emula diálogos, incluso algunos casos extremos, muy extremos, como los que nos comentó Kevin, el niño construye su personalidad con base en un personaje, ¿cierto? Y así vive. Habla de esa manera, se puede vestir de esa forma, emula las acciones, muy bien. Y hace toda una construcción de la realidad a partir de un personaje ficticio desde la misma narración incluso. Pero mire que la está haciendo transmedia porque en la vida real se siente así. No se queda solamente en ver televisión. Ya como también en la gran mayoría de casos ya los niños son tan apropiados de la tecnología de las herramientas de dispositivos tecnológicos digitales, entonces ya tiene su celular y también interactúa con videojuegos de otras cosas, ¿cierto? En fin. Estudian, van al colegio con sus cuadernos, con su bolso, en fin, con sus implementos de estudio que aluden al personaje, aluden a lo que está en el programa favorito, en fin. Y también sucede algo muy interesante, y es que, por ejemplo, a la hora de esos niños ver televisión, noten ustedes que ellos tienen unos momentos de atención. Luego se desconcentran, pues personas que se desconcentran, empiezan a jugar o a hacer otras cosas, pero son capaces de volver a la narración. Por eso es que esos programas a veces no nos cuesta a nosotros entenderlos, nos aburren. Son tan estallados en colores, en sonidos, en un montón de cosas que nos cansan. También encontramos ahí que el mismo producto como tal está diseñado de tal manera que es capaz de jugar con esos momentos de atención de los niños, ¿cierto? De tal manera que ellos pueden hacer otras cosas, pueden ser multitareas, pero son capaces de regresar atrás de la historia, no perder hilo. Lo cierto también, y es que desde la perspectiva de la teoría de cultivo, se nos es muy claro lo que se nos está diciendo, es como esa implantación o ese cultivo propiamente de ideas, de conocimientos, de percepciones, de creencias, ¿cierto? Que tiene una hipótesis muy fuerte, como lo decía Valentina, de forma muy drástica, hasta qué punto entonces las personas son y se comportan en la realidad, en su vida diaria, cotidiana, en diferentes circunstancias y situaciones de la realidad y de la vida, de acuerdo a lo que les dicta la televisión, ¿cierto? Si uno creerá que no, pero también cree que sí. Caso específico de los niños. Bueno, público infantil lo dejamos hasta ahí porque es un fenómeno interesante. Lo cierto también es que si nos centramos en otros públicos, pueden ser juveniles o adultos, también podemos ver esos muchachos. No solamente lo coloquemos como en la generación de ustedes o sus compañeros de clase, no, hablemos en términos más desde la cotidianidad. Es que en la cotidianidad es donde nosotros hemos desplegado todo eso, ¿cierto? Donde entendemos bien todos estos asuntos. Vemos reflejados muchas cosas y esas personas, ¿quiénes son? Nuestras familias, nuestros amigos, aquel, en fin, ¿cierto? ¿Qué está pasando al día de hoy con fenómenos de la opinión pública? Cuando se le pregunta a alguien qué opina frente al acontecer nacional, algo que esté pasando en este momento, notan ustedes que de pronto dentro de la
articulación del diálogo de estas personas parecen como si fueran, como si estuvieran repitiendo el mismo discurso de los medios. No se observa de pronto una postura muy personal, sino que es una emulación también de las palabras, de los conceptos, de lo que dicen los medios de comunicación. ¿Qué opinan ustedes? ¿Han observado eso? ¿O no? ¿O estoy inventando mucho? Fenómenos recientes como el tema de la fuerza pública. Ahí hay una multiplicidad de despliegues de posicionamientos y de discursos ideológicos, ¿cierto? De ambos lados. ¿Qué ven ustedes al respecto, muchachos? Tan solo por colocar un caso concreto más actual, más cercano al acontecer diario y local. ¿Qué observan ustedes, compañeros? Nada. Chicos, lo cierto es que entonces, si bien la teoría, desde que se fue planteada por allá en los 70s, 70s, de todo, algunos investigadores de la comunicación, incluso muchos de ustedes hacen un análisis al respecto, consideraríamos que estaría muy reevaluada en términos de cómo se plantea, desde los postulados teóricos o conceptuales de la teoría, cómo es que se plantea esa relación entre televisión y audiencias, ¿cierto? Resultaría conveniente decir de que está revaluada mucho, muchísimo, pero lo cierto es que sí se siguen observando unos fuertes efectos de los medios de comunicación en las personas y que ya depende también no solamente de ciertos niveles de descodificación del mensaje, sino de las significaciones y las interpretaciones que hacen de los mensajes, porque eso ya la televisión y los medios, si lo viera teoría del cultivo, hace más referencia a la televisión y más que para la televisión respecto a otros medios de comunicación, lo cierto es que los medios de comunicación se han convertido en una institución social. Nosotros la utilizamos para informarnos, o entretenernos, o en la medida de educarnos. Lo cierto es que está ahí siempre. Imagínense una sociedad sin medios de comunicación, por muy malos que nos hayan parecido, como hayan hecho los contenidos o los propósitos del mensaje mediático con los cuales muchos medios de comunicación han trabajado, por ejemplo. ¿Cierto? Yo creo que estaríamos en una sociedad como esta, no solo la nuestra, ni el mundial, sucumbiría a un mercado, ¿cierto? Porque ya asumimos que los medios de comunicación, más que ser una realidad, están incorporados a nuestra vida diaria, cotidiana, y hace parte de nuestra realidad, de nuestra manera de entender el mundo, del paradigma en el que nosotros nos encontramos, ¿cierto? Y lo cierto es que en referencia a la teoría del cultivo, ya tendríamos es que mirar bajo ciertos casos o situaciones en concreto esa aplicabilidad o esa vigencia de esa teoría. Algunos, los escepticismos caben acá. Puede que sí haya cierto cultivo de informaciones, de ideas que el común de la gente maneje, el común de la gente construya con base en la vida lo que pasa frente a lo que consume de la televisión. Por ejemplo, tú lo puedes constatar cuando alguien en temas espinosos como para referirse a la política, al gobierno, a un asunto de la economía, ¿cierto? Noten ustedes las palabras que utiliza la gente, las expresiones, los relatos, los discursos, los posicionamientos. Puede haber una especie de efecto de teoría de cultivo al muchacho. ¿Listo? Y recuerden, estas teorías, como siempre hago la salvedad,
si bien se dieron en unos contextos determinados, puede que tengan un efecto tardío, como puede que no. Vimos ahorita teoría de los usos y gratificaciones. Todavía seguimos teniendo, hacemos uso y consumo de la información y obtenemos otras gratificaciones también, ¿cierto? Sino que desde otra, por otra dinámica. Es decir, si los teóricos de la teoría de los usos y gratificaciones hicieran investigación al día de hoy, tendría que replantearse cosas, ¿cierto? Lo mismo sucede con el análisis de la teoría del cultivo, ¿cierto? También tendríamos que preguntarnos otros asuntos, porque esa teoría del cultivo sigue siendo un poco, noten ustedes, con un fuerte posicionamiento funcionalista, el efecto del medio en las personas, ¿cierto? Muy bien, preguntas, inquietudes, algún comentario final, muchachos. Nada más por decir. ¿Qué tienen? Hambre, sueño, las dos cosas, aburridos, nada más dice que no. Profe, hola, buenas tardes. Con respecto al tema, yo no tengo una duda, Sí, pero yo, por ejemplo, soy con Simón para las exposiciones, ¿cierto? Pero no tenemos tema ni, pues, ni como una fecha, entonces es para solucionar esa parte. O te hablo por correo o qué. bueno, listo, compañero, muy bien. Ustedes no tienen asignado tema, muy bien. Me escriben el correo electrónico, me dicen que son el grupo después de la recepción de las 12, nombres, apellidos completos de ambos, y me dicen que es para asignarles un tema. Yo lo ubico bien en el listadito que tenemos, y prontamente les estaré dando un tema con toda la anticipación del tiempo. ¿Listo? Con toda la Listo, garantía profe, muchísimas gracias. de los compañeros. Muy bien, gracias Diego por recordarme eso. Muy bien, muchachos. Preguntas, inquietudes, cosas adicionales, en fin, nada más. Bueno, muchachos, entonces no siendo más, yo creo que es suficiente por hoy para que descansen y sigan en sus diversas ocupaciones. Nos vemos dentro de 8 días. Recuerden, también es muy importante, las personas estuvieron bien, pero nos ayudan mucho los ejemplos que encontremos. Y con base en esos ejemplos, seguir incentivando discusión y debate para seguir entendiendo todos estos fenómenos de la recepción que, más que importante, muchachos, a veces resultan complejos de entenderlos y hay que entenderlos bien, ¿cierto? Abordarlos bien. Bueno, muchachos, entonces muchas gracias a todos y todas, que descansen, nos vemos dentro de 8 días. No te olvides, Diego, escribirme correo lo más pronto posible. Esto, Kevin, muchas gracias. Estén muy bien, muchachos. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias.